¿Qué tal? Súper, gracias. Perfecto. Bueno, pongo pantalla completa. Pero mi presentación no está en las opciones, Roberto. No está en las opciones. ¿Vos, profe, tenés la presentación subida en un Drive o tenés subida, o sea, en tu escritorio? Ahí ya vi, pero está en una ventana. Ok. Ahí ven, Ahí se ve, profe. ¿sí? Sí. Ahí sí que se puede visualizar. Bueno, ¿siguen viendo? Sí. Nos quedamos contigo entonces, profe. Sí, pero ustedes me avisan, por favor, si es que se mueve. Porque ahora Dale, estamos en la primera página, pero yo estoy en el acceso de la pantalla. Dale, entonces yo no te voy avisando. Yo te voy a ir avisando. Bueno, entonces esta es, como dijo la kinesióloga Steffi, es un conversatorio con colegas kinesiólogos y fisioterapeutas de Paraguay, y somos de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Paraguay, y como estamos haciendo varios conversatorios por el mes aniversario, entonces este es un tema muy interesante sobre la importancia del fisioterapeuta en los trastornos aerodigestivos. Y vamos a, primeramente, como una introducción en general, y después ya vamos a ir a preguntas específicas a los colegas. Todos los colegas que están de panelistas son kinesiólogos y fisioterapeutas, como se dice en Paraguay, y trabajan algunos con adultos, otros con niños, y todos tienen experiencia de pacientes tanto en terapia intensiva, algunos neonatales, otros pediátricos, otros adultos, y también consultorio externo o sala. Entonces, justamente esa riqueza, esa variedad es la que vamos a poder compartir y conversar a lo largo de esta presentación. Esta es solo una introducción, ¿sí? Entonces sabemos que como fisioterapeutas tenemos un papel crucial en el manejo de los trastornos aerodigestivos, en especial en la disfagia y reflujo gastroesofágico. ¿Y en qué se centra la intervención? Por supuesto, con el equipo multidisciplinario en la reeducación oral, faríngea, valoración de las disfunciones neuromusculares y estructurales, y la prevención de problemas alimentarios posturales en los niños. Ahí ven qué pasó, que dice enfoque fisioterapéutico en distintos aspectos. Perfecto. Entonces, esto es como un resumen de vuelta. Les repito, en general, les vamos a hablar más específicamente: reeducación de la deglución, técnicas de movilización, rehabilitación de la disfagia del adulto y el soporte oclusivo, que vendría a ser las válvulas unidireccionales o también las fonatorias. Entonces, en la reeducación de deglución, ejercicios y técnicas manuales para mejorar la deglución y salud respiratoria en general. Todos los que estamos aquí también, aparte de hacer fisioterapia deglutoria, en la mayoría hacemos fisioterapia respiratoria, y muchos también hacemos rehabilitación neurológica, o tenemos formación. Es decir, para llegar a deglución tenemos como varias formaciones antes, porque generalmente nuestros pacientes que tienen problemas de la deglución son pacientes con alguna alteración neurológica y o respiratoria. Técnicas de movilización a nivel de cuello, cabeza, y es muy importante evitar las movilizaciones pasivas antes de los 10 segundos de la deglución. La parte de rehabilitación disfagia del adulto, por supuesto, tanto adulto como niño, tener en cuenta la amnesia, exploración física, consideraciones de factores de riesgo, y el tema de las válvulas. Entonces, ¿cómo hacemos una evaluación de tratamiento según el paciente? Evaluación inicial, que consta de la historia clínica detallada, exploración física, factores de riesgo. Vemos cómo manejamos la intervención, que sea bien personalizada, optimización de la secreción, es decir, la permeabilidad de vías aéreas y la función respiratoria. Por eso es muy importante una formación en el área respiratoria. Y la intervención interdisciplinaria, por supuesto, con el resto de los profesionales de la salud, que es muy importante trabajar en equipo. Entonces, también es importante en qué ámbitos
ámbitos de aplicación y qué desafíos tenemos. Poder garantizar la calidad de vida del paciente, seguir con las investigaciones de fisioterapia y lo que puede aportar a nivel aerodigestivo, educación continua y tener en cuenta también consideraciones éticas y legales. Y de desafíos, entonces, poder hacer más publicaciones, también poder trabajar más a nivel multidisciplinario y tener más colegas también que puedan realizar esta área. ¿Cómo sería un esquema general del tratamiento? Identificación del trastorno aerodigestivo específico, valoración y diagnóstico. De acuerdo a eso, tener en cuenta si hay una disfunción neuromuscular o estructural, hacer la intervención en forma personalizada y, por supuesto, la colaboración interdisciplinaria. Y sabemos que justamente por eso muchos de los que hacemos evaluación de disfagia y todo lo que sea el tema de encrucijada aerodigestiva, hacemos respiratorio por el tema de las complicaciones de broncoaspiración, que puede traer muchas complicaciones como las infecciones respiratorias y poder complicar así la salud en general del paciente, y también el tema de la nutrición e hidratación, que es muy importante para la calidad de vida del paciente y evitar mayores complicaciones. Entonces, como resumen, ejercicios de movilización, técnicas manuales, optimización de la función respiratoria y una reeducación oral y faríngea. Y acá tenemos algunas preguntas que podemos hacer a los diferentes colegas que están en diferentes ámbitos y que están como panelistas. ¿Cómo contribuye para ustedes la fisioterapia en el tratamiento de disfagia de pediatría? Los colegas que están haciendo pediatría podrían contarnos su experiencia. Esto en general, lo que yo les comparto es una revisión bibliográfica, científica, y aparte de eso, en nuestra formación tenemos también nuestra experiencia. Si trabajamos en esta área para prevenir complicaciones y además de eso, poder detectar tempranamente algunas complicaciones que pueden traer alteraciones y trastornos aerodigestivos. Genial. Vamos a darle la palabra entonces a la licenciada Diana Rosso, si está por ahí la licenciada Diana Rosso. Ella es especialista en neuropediatría, es especialista en didáctica universitaria, tiene un diplomado en rehabilitación neonatal por Garraham, un diplomado en neurorehabilitación en integración sensorial. Es docente de posgrado de la residencia de kinesiología y fisioterapia de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, de la Universidad Nacional. Es docente de pasantías hospitalarias y psicomotricidad y neurodesarrollo de la carrera de kinesiología y fisioterapia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional y es instructora docente del servicio de neonatología del Hospital de Clínicas, también de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, bienvenida Lisa, que nos va a contar un poco sobre lo que nos habló la licenciada Gloria, que es un poquito de lo que es pediatría y cómo contribuye el kinesiólogo en esa área. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Es un gusto, un placer estar acá con ustedes hoy. Bueno, en nuestra función realmente como kinesiólogos en la sala de neonatología es la intervención ultra temprana. Una vez que el niño se estabiliza, nosotros entramos a evaluar a ese niño y de acuerdo a lo que necesite ese niño, realizamos las intervenciones. Ustedes saben que en neonatología tenemos diferentes o diversas patologías con las cuales el niño nace, ¿verdad? Y nosotros intervenimos en la parte respiratoria, que es crucial, ¿verdad?, para ese niñito. Y cuidamos también ese neurodesarrollo que nos va a dar las herramientas para que ese niño después empiece a alimentarse, ¿verdad? Y
tratar de cuando el niño hace esa alimentación, poder acompañarle en ese proceso, ¿verdad? Y ustedes saben que ese proceso de alimentación del niño es muy importante porque también puede intervenir la parte respiratoria, ¿verdad? Y ese acompañamiento que nosotros hacemos es crucial para que ese niño se desarrolle de una forma correcta. La verdad que yo hace 14 años estoy en la sala de neonatología. Nosotros tenemos un equipo multi e interdisciplinario, ¿verdad? Pero en mi hospital, que es mi hospital escuela, ¿verdad? Donde yo trabajo, eh, no tenemos esa capacidad de tener todos los especialistas en el área. Entonces, como yo estoy en el servicio de la USIM, ¿verdad? Tuve que hacer, ¿verdad? Cursos que acompañe ese proceso, ¿verdad? De tanto la parte respiratoria como para la parte de alimentación, succión, deglución que hace el niño. Y la verdad que es muy satisfactorio trabajar en ese proceso porque podemos nosotros visualizar ciertas dificultades a veces que tiene el niño una vez que sale, por ejemplo, del respirador, ¿verdad? Entonces, se dificulta un poco la parte de la alimentación, entonces nosotros podemos intervenir en eso y poder ayudar a ese neonato, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ¿qué trabajo suelen hacer los kinesiólogos que están en la UCIN, por ejemplo, al momento de la extubación? Y ¿Tienen algún, sí, al momento de como la... para evaluar esa succión en el niño? Porque nosotros sabemos que por ejemplo, en el neurodesarrollo, cierta edad debe cumplir esa succión, ¿verdad? Entonces, que por ejemplo, el kinesiólogo en el área de UCIN, ¿cuál es la función después de la extubación? ¿Verdad? Métodos evaluativos o algo que nos puedas contar un poquito cómo trabajan en tu unidad, en tu hospital. Claro, sí. Nosotros generalmente estamos trabajando después de una extubación, ya sea por una ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Lo que se ve es que el niño tenga un peso adecuado, ¿verdad? Que tenga 1800 gramos y que tenga también una edad gestacional adecuada, que serían las 34 semanas. Nosotros, ese es el protocolo que tomamos, ¿verdad? Porque a partir de las 34 semanas, ese niño ya puede defender la parte de la maduración entre la succión, deglución y respiración, que sabemos que se logra completamente a las 37 o 40 semanas de gestación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluamos una vez que el niño se estabiliza y sale de esa área, ¿verdad? Que fue invasiva, ver si sus parámetros están normales, ¿verdad? Y si ya está como para realizar una alimentación por vía oral, ¿verdad? Una vez que el niño, que se dé la autorización, que tenga todos esos parámetros, como había dicho anteriormente, entonces realmente entro yo a evaluar ciertas cosas, ¿verdad? Que son la parte de la succión, ¿verdad? Si tiene el reflejo de succión, si tiene el reflejo de búsqueda, si tiene reflejo de nauseoso, ¿verdad? Si tiene reflejo de mordida, también el reflejo de la tos, ¿verdad? Que es bastante importante para cuidar nuestras vías aéreas respiratorias. También el tono de ese niño. Entonces, si están todos esos elementos, entonces empezamos a realizar la rehabilitación de la succión propiamente dicha, ¿verdad? Porque ustedes saben que una vez que está la succión,
Entonces también podemos enviar líquidos y ver si ese niño puede recibirlo o está teniendo algún tipo de trastornos de glutorios. No sé si quedó claro eso. Y de esa forma vamos progresando, ¿verdad? A medida que vemos los ciclos de succión, la cantidad de succión que realiza el niño, entonces vamos progresando a la parte de la alimentación propiamente dicha. Perfecto. Muchas gracias, kinesióloga Diana. Yo quería agregar en la parte de la UCP, como estás más en la terapia de neonatología y ahí son más pequeños, tenemos más lactantes menores. En la UCP sí ya recibimos en lactantes mayores y generalmente si entran con algún trastorno de glutorio, nos piden justamente después de la extubación de evaluar cómo están los reflejos, después evaluar el tema de la deglución y ya ver con la madre. Esos serían los más pequeños, vamos a decir, en la UCP, lactantes mayores. Y luego ya están los pacientes pediátricos en sí, que ya son pacientes mayores, y en ellos muchas veces sí tenemos unos niños de 5, 8 años, como que ya ser más colaboradores y también ya tienen alimentación de diferentes consistencias. Entonces, por supuesto, se puede adaptar la evaluación de bedside, que se usa mucho en el protocolo de adultos. Se adapta la evaluación de bedside al paciente pediátrico, que vendría a ser de 5 años para arriba, bastante bien ya se puede realizar bedside. Y después el test de la disfagia con las diferentes consistencias, pastosa, después el líquido espeso y por último, por supuesto, el agua. Si es que va pasando los niveles previamente establecidos y por supuesto la evaluación en sí de los reflejos protectores y todo el resto previo de la motricidad antes de probar directamente, porque antes lo que pasaba, por ejemplo, en mi terapia intensiva pediátrica es que directamente enfermería ya les daba de comer, por ejemplo, se extubaba y sacaban sondas sin evaluar bien si tenían o no alguna alteración de la deglución y ya probaban alimentación directa. Y después de que yo me formé, justamente también, así como la licenciada Diana, vimos esa necesidad de poder integrar una evaluación más completa a nuestros pacientes, no solamente la parte respiratoria y neuromuscular o neuromotriz. Entonces hicimos el curso ya de actualización, en mi caso con el kinesiólogo Horacio Cámpora, que si bien hace más adultos, luego yo fui trabajando más en el área de niños y me fui capacitando en intervenciones más para el área de pediatría. Y eso sería para la parte de pediatría. Creo que hay algún otro colega kinesiólogo que está entre los panelistas que trabaja con pacientes pediátricos, o somos solo nosotras, que sí que quiera agregar algo en cuanto a la intervención en pediatría. ¿No? Pasamos a las preguntas para adultos, entonces. Pasamos súper bien. Que puede ser, bueno, puede ser también en realidad adultos y niños. ¿Qué rol tiene la fisioterapia en el tratamiento del reflujo gastroesofágico? Steffi, no sé si vos ves ahí para los colegas las preguntas. ¿Algún colega que haga adulto que tenga? No, no estoy viendo. No No, estoy no, viendo. no pasó. Si está por ahí Cristian Alguien que quiera responder, que haga. o Roberto. Bueno,
¿Qué tal? Buenas noches. Solo para que te fijes nomás, profe, mientras no se ve tu pregunta. Ah, no se ve la pregunta ahora. No, Ah, ¿qué se ve? ahí sí. Ah, y al poner Ahí ahí, sí ya se ve. Sí. sí, ¿se ve ya ahí? Ahí ya se puede ver ya. Ujú. Bueno, en cuanto al reflujo gastroesofágico, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre al trabajar con un paciente adulto que uno de los principales trabajos que tenemos nosotros como terapeutas rehabilitadores es enfocarnos bastante en varios aspectos, ¿verdad? Sobre todo lo que es la postura de nuestro paciente, si nuestro paciente tiene ese control cefálico de tronco, porque a veces un mal posicionamiento de nuestro paciente que se está alimentando por forma enteral o incluso por vía oral no es el adecuado, entonces nosotros podemos ver que pueda tener ese episodio de reflujo gastroesofágico. Entonces, siempre es importante que nosotros podamos tener presente esto, ¿verdad? El tema de la postura, eh, para poder darle un abordaje mucho más completo a cualquier tipo de trastorno en algún tipo de proceso delutorio. Entonces, lo importante, como menciona ahí, la intervención de la fisioterapia, la inclusión de ejercicios respiratorios y sobre todo técnicas posturales que puedan llegar a aliviar a veces la utilización de técnicas compensatorias para poder hacer que la dilución sea mucho más segura y evitar cualquier tipo de complicaciones o sobre todo que ese reflujo gastroesofágico pueda derivar en una aspiración de nuestro paciente que pueda traer en complicaciones de broncoaspiración y que eso pueda derivar en una neumonía por broncoaspiración y eso se va a traducir en lo que podría ser una internación prolongada, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. No sé si es que John y Leti, que también trabajan con adultos, pueden dar un aporte más de acuerdo a lo que hacen en su servicio. Sí, totalmente de acuerdo en esa parte, Roberto. Nosotros, más que nada, trabajando con los adultos mayores, tenemos ese problema también, ¿verdad? Sí, tratamos de ver la parte de la postura. Generalmente cuando están intubados, cuando tienen una IoT, están siempre en hiperextensión, ¿verdad? Y cuando ya vemos que va para el destete, ¿verdad? Tratamos de trabajar en el control cefálico especialmente, para que luego de la actuación tenga ese manejo de los músculos cervicales. Y luego se pueda trabajar mucho mejor, especialmente con nuestros abuelitos que tienen, vamos a decirle, el control de la musculatura mucho menor que los pacientes más jóvenes, ¿verdad? Eso es de mi parte. No sé si... Eso, Yone, es muy importante, ¿verdad? Porque tener en cuenta, porque no es lo mismo trabajar, ¿verdad? En pediatría, el tono de un pediátrico y el tono de un paciente adulto mayor, ¿verdad? Entonces, la postura, bueno, en todo realmente, tanto en el niño como en el adulto, la postura juega un rol muy importante. Eh, entonces, lo que vos mencionás, ¿verdad? Que, por ejemplo, tener en cuenta la postura y trabajar en la postura incide también, ¿verdad? Y nosotros que somos kinesiólogos, sabemos muy bien, ¿verdad? Esa rehabilitación de la postura, eso ayuda también, ¿verdad? A prevenir ciertas disfunciones, ¿verdad? Entonces, esas áreas, por ejemplo, trabajar eh, integradamente, no solamente el área respiratoria, ¿verdad? Sino que también en el área musculoesquelética, eso hace también que ayude a mejorar esas disfunciones que se van a crear después por una vía aérea artificial en esos tipos de pacientes. Claro, y agregando que los adultos mayores generalmente tienen la predifagia, ¿verdad? Que ya una alteración de la dilución normal, vamos a decirle, en los adultos mayores. Entonces, eso agrava más todavía el, el-
la extubación, ¿verdad? La deglución post-extubación. Algo que quiero acotar también, el tema del reflujo gastroesofágico, que solemos tener ciertas complicaciones en los pacientes traqueotomizados. Al tener el reflujo y no estar bien posicionado en la cama de los pacientes en terapia, esos reflujos causan bastante edema y cuesta mucho trabajar después. Entonces, siempre estamos teniendo en cuenta todo eso para el tema del desinflado del CAP y manejando la postura 45 grados de estos pacientes, justamente porque al tener todo tipo de alimentos por sonda, ya de por sí la sonda está haciendo un impedimento, más la cánula. Generalmente tenemos pacientes con este tipo de patologías. Sí, es muy cierto, Leti. Yo hago mi aporte también en pediatría, ¿verdad? Que el reflujo gastroesofágico en pediátrico, neonatos, se suele dar también mucho. Y realmente es importante ese posicionamiento que tienen que tener, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es comprar las almohaditas o preparar en la sala de neonatología niditos altos, por ejemplo, que le contengan al bebé, ¿verdad? Otra de las formas es también disminuir esa broncoaspiración, ¿verdad? Y posibles daños a nivel pulmonar, ¿verdad? Es bastante importante el tema del reflujo. Y también enseñarle a la mamá, por ejemplo, de que cuando le van a amamantar siempre tienen que hacerlo de forma sentada, ¿verdad? En una posición de casi de 45 grados. Y se ve mucho cuando realizamos la intervención motora, el neurodesarrollo, cuando el niño se va desarrollando a nivel cervical, cómo le ayuda bastante en ese reflujo, ¿verdad? Va disminuyendo, así con la medicación también que que se le realiza, ¿verdad? Totalmente. Lo mismo pasa con los adultos mayores. O sea, le damos ese sostén, esa seguridad para que cuando tengan, no broncoaspiren, por ejemplo. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Pasamos o quiere agregar algo más? Bien. Súper bien, profe, pasamos. ¿Ves ahí, Steffi? No, profe, no se ve. ¿Nadie ve? No. No. No pasa la pregunta. Se quedó en la pregunta anterior. Número 2. Ahí sí. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Ahí vamos. Ahí ya no ven. Ahí ya no vemos. Volvamos. Ahí sí. Sí, Gloria. Ahora sí. Entonces la tercera pregunta se refiere a el soporte oclusivo que muchas veces utilizamos como válvula fonatoria. ¿Cómo se utiliza en fisioterapia? Si tienen experiencia de las válvulas fonatorias y qué es lo que hace es unidireccional. Entonces entra el flujo de aire por un sentido, pero ya no sale, entonces va a salir por vías aéreas superiores y ahí se va a producir la fonación, en el caso de los pacientes traqueotomizados. Y ayuda para, bueno, mi área que es más respiratoria, ayuda mucho a que se recupere esas vías aéreas superiores. Entonces es muy importante y también para los ejercicios pre-decanulación, en el caso de, tengo buenas experiencias con los pacientes con enfermedades neuromusculares que están algunos traqueotomizados y se puede lograr la decanulación
y como un paso previo es la utilización de las válvulas fonatorias y algunos otros ejercicios. ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia con sus pacientes? Hay de los colegas, de Steffi. Sí. Bueno, cuando nosotros tenemos una vía aérea artificial, ¿verdad? En este caso, la traqueostomía, lo que genera son disfunciones, ¿verdad? Tanto en la vía aérea superior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El kinesiólogo tiene herramientas para evaluar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, con un manovacuómetro, evaluamos las presiones traqueales. Entonces, esas presiones, las presiones traqueales nos van a dar una información súper importante, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos entre +3 y -10, si no me equivoco, corríjame nomás si por ahí me equivoqué. Entonces, nosotros tenemos que ir evaluando, ¿verdad? ¿Cuál es la presión traqueal que ese paciente tiene, ¿verdad? Con nuestro manovacuómetro, y ahí elegimos qué tipo de oclusión va a tener el paciente, ¿verdad? O disminuimos el diámetro de la cánula, ¿sí? Esas serían las evaluaciones objetivas que nosotros vamos a tener. Pero si por ahí en nuestra unidad no contamos con un manovacuómetro, lo que hacemos es ocluimos al paciente, una oclusión total, ¿verdad? Entonces, si el paciente tolera o no tolera, si el paciente no está tolerando, pasamos a lo que es una válvula fonatoria, ¿sí? Entonces, si el paciente, bueno, toleró la válvula fonatoria, empezamos la rehabilitación con la válvula fonatoria. Si el paciente no llegó a tolerar la válvula fonatoria, entonces, bueno, pedimos una evaluación por imágenes y ahí objetivamente evaluamos disminuir el calibre de la cánula a una correcta para el paciente, ¿verdad? Y ahí volvemos otra vez a evaluar con nuestro manovacuómetro y vemos si el paciente ya puede ocluirse totalmente o colocamos una válvula fonatoria, ¿verdad? Eso es, no sé qué más puede dar. Leti, Mariana. Bueno, nosotros generalmente en terapia intensiva adultos, yo estoy en la sala de neurocríticos. Los tiempos a veces no dan como para hacer una decanulación más compleja. Generalmente nosotros trabajamos con las decanulaciones simples y cuando son así casos excepcionales, acompañamos en algunos casos al paciente en sala y ahí sí vamos con los procesos ya de oclusión parcial en caso de que requiera o utilización de válvula fonatoria. Utilizamos más eso en pacientes medulares altos. Nosotros, por ejemplo, para hacer la valoración en el tema de la decanulación simple, nos usamos mucho lo que es el catéter subglótico. Trabajamos mucho primero con ese para valorar sensibilidad. Vemos si el paciente fona con aire, desinflamos CAF y ocluimos totalmente. Y ahí trabajamos con el paciente y vemos si tolera la oclusión total, decanulamos. Y después, si es que el paciente en la primera oclusión, como dijo Estefanía, no tolera, buscamos, ¿verdad?, la causa y después el paciente va a sala. Y ahí sí ya se trabaja con lo que son todas las evaluaciones y etcétera para válvulas. Perfecto, muchas gracias, Leti. ¿Alguien más que quiera agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta? Sí, yo solamente quería agregar el tema de también el manejo de las secreciones con la cánula, ¿verdad? Y especialmente con la cánula taponada. También
los adultos mayores cuesta más que manejen esas secreciones. Trabajamos mucho las presiones, trabajamos mucho lo que es fuerza de tos y también trabajamos mucho lo que es la subglótica y la parte oral, ¿verdad? Para que cuando tenga la secreción en la parte oral o puedan deglutir o puedan escupir, sacar afuera. Eso es lo que más quería agregar. Que es muy importante, ¿verdad? Porque si no evaluamos las secreciones o el manejo de secreciones, no vamos a poder ocluir a ese paciente, ¿verdad? Porque no va a poder manejar esas secreciones a vía aérea superior, no va a poder ni escupir ni tragar, ¿verdad? Entonces, estamos como, no vamos a poder ocluir, el paciente no va a tolerar, ¿verdad? Por ese manejo de la secreción, que es súper importante también evaluar antes de las oclusiones. Es así mismo. Tener en cuenta que el hecho de tener una cánula de traqueotomía ya produce en sí secreciones. Entonces ese paciente siempre va a tener secreciones y va a tener riesgo de infecciones. ¿Algo más? ¿Seguimos? ¿Cómo se debe realizar la evaluación en el paciente adulto con disfagia? Acá es un modelo en general que nos sugiere, por supuesto, que se dan en las bibliografías clásicas y que hay que tener en cuenta una evaluación exhaustiva previa a la anamnesis, consideraciones, exploraciones físicas, factores de riesgo asociados. Después tener en cuenta también edad avanzada, enfermedades neurológicas y por supuesto esa evaluación integral, no solamente la región oral, sino también cuello, fuerza muscular, cabeza, tronco, la parte cognitiva, el factor socioeconómico, todo tener en cuenta. ¿Tienen ustedes algún protocolo de evaluación previa o todos usan el website o hicieron algo adaptado? Si quieren compartir. Profe Gloria, no cambió tu diapositiva. No se ve otra vez. Me tenían que avisar antes. Tiene ahí un tema, a ver, un poquito. Ahí volvemos. Pero este es como un recordatorio. Ahí ven. No se ve. Ahí sí se ve. Se ve. Esperen, el 4. ¿Ven ahí? Sí. El 5 ya está ahí. Ya está en el 5. Bueno, vamos a pasar al 4. Y ahí vamos a ver si se ve. ¿Ahora ven el 4? Sí, ahora sí. ¿Alguien que Sí. quiera compartir cómo están haciendo sus evaluaciones? ¿Qué protocolos siguen? ¿Qué tener en cuenta? O en general, tanto los que hacen pediatría como adultos. Profe, nosotros, particularmente ahí en el Hospital de Clínicas, seguimos los protocolos estándar que establecen el bedside, por ejemplo, pero siempre tratamos de darle como un toque un poco más objetivo, como para poder reforzar esto, ¿verdad? Tratando de usando escalas que puedan permitir dar una valoración un poco objetiva y que pueda ser reproducida otra vez de repente por otros profesionales que puedan realizar la evaluación o que puedan dar de repente como una comunicación un poco diferente a la valoración que nosotros vamos encontrando, entonces se nos facilita mucho más el trabajo realizando de esa manera ahora. Pero nosotros particularmente siempre tenemos, aparte de lo que nosotros vamos encontrando dentro de la evaluación, que puede ser un paciente que tiene que tenga algún tipo de trastorno deglutorio o puede ser simplemente un paciente neurológico, un neuroquirúrgico, ¿verdad? Que haya sido sometido a una intervención y que justamente por ese proceso inflamatorio
consecuente de su intervención tenga una alteración de la elusión asociada, tratamos de ver cómo era su proceso dilutorio antes, que puede ser que por el proceso expansivo que haya tenido o la patología que haya derivado en esa intervención neuroquirúrgica, que podemos encontrar pacientes que no tenían alteración dilutoria antes o incluso sí pacientes que por ese proceso expansivo uno de los signos de alarma que le hayan llevado a la consulta haya sido la pérdida de peso, la pérdida de apetito, las broncoaspiraciones constantes, ¿verdad? Entonces, las neumonías pues, por broncoaspiración a repetición. Entonces, siempre tratamos de buscar alguna manera de poder valorar el estado anterior del paciente antes de nuestra intervención, ¿verdad? Que en este caso solemos utilizar la EAT10, que justamente nos da esa visión para ver si es que el paciente neuroquirúrgico sobre todo, porque solemos trabajar mucho con pacientes neuroquirúrgicos en sala, porque yo estoy más en sala, ya hace tiempo que no estoy ingresando en terapia intensiva, pero para nosotros es muy importante poder encontrar eso, ¿verdad? Y por sobre todo encontrar cómo podríamos dar ese acompañamiento integral al paciente, porque a veces podemos tener un paciente que tiene a la evaluación no tiene ningún tipo de alteración dilutoria, pero encontramos de que no va a poder cumplir con su requerimiento calórico. Entonces, ahí para nosotros es algo que no podemos omitir o no podemos dejar de lado, y ese sería un paciente que sí o sí estaría necesitando otro tipo de intervención y que consideramos desde nuestro servicio que no es muy responsable de nuestra parte decir que ya puede estar con alimentación vía oral liberada, siendo que el paciente no se alimenta como corresponde, porque de esa manera no va a poder acompañar el resto de la terapéutica que como kinesiólogo le vamos a necesitar dar para su recuperación más completa. No sé si los compañeros o los colegas también tienen otras apreciaciones. No, súper también lo mismo que Robert, ¿verdad? Solo que yo estoy en terapia intensiva, entonces lo que nosotros evaluamos, o sea, la escala que nosotros vamos modificando, bueno, se sabe que las escalas es una sola, ¿verdad? Pero nosotros vamos adaptando algunas escalas para ciertos tipos de pacientes, y lo que hacemos es evaluamos primeramente antes, por ejemplo, vía aérea artificial orotraqueal. En una de las evaluaciones para extubar al paciente es el control de la saliva, ¿verdad? Entonces, eso es en mi hospital, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los pacientes, hay veces que, así como dijo John, ¿verdad? Ya tienen esa prefagia, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros tenemos que evaluar previamente, ¿verdad? Más nosotros que somos kinesiólogos respiratorios, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar esas vías aéreas, ¿verdad? Entonces vamos adaptando las escalas de acuerdo a la patología del paciente, a la edad del paciente, al requerimiento, a la vía aérea artificial que tiene, ¿verdad? Nosotros utilizamos la escala que utiliza Robert, por ejemplo, en nuestra unidad utiliza la nutricionista que trabaja con nosotros, o sea, que está permanente en la unidad de cuidado intensivo, con la que yo suelo trabajar mano a mano, ¿verdad? Entonces, la escala I-10 utiliza la nutricionista, y la escala que yo utilizo es una escala de valoración de saliva, y otra escala que es, por ejemplo, todo lo que tenga referente a lo que es vía aérea. Y la escala, bueno, la Bedside, la normal, ¿verdad? Si el paciente tiene traqueostomía, entonces nosotros utilizamos otro tipo de escalas, le adaptamos a la normal, a la de Bedside, le colocamos, por ejemplo, todo lo que es manejo de saliva también, y lo que es el tinte azul de saliva, ¿verdad? Entonces, esas escalas somos las que utilizamos nosotros en mi unidad, ¿verdad? La Bedside, la normal, que todos conocemos, y a esa le vamos adaptando, ¿verdad? Solo para aclarar, una cosa son los protocolos y las formas de evaluación y otras cosas son las escalas.
Siempre que hablamos de escala, hablamos de números y de acuerdo a eso, de esas cuantificaciones, niveles. Sin embargo, cuando hablamos de una evaluación general, va más a la parte clínica y cuando eso está puntuado, ahí puede pasar a escala para que no tengan confusión nomás. ¿Sí? Sí, eso es ¿Están de cierto. acuerdo? Ujú. La evaluación clínica, la normal, la evaluación clínica solemos utilizar la del Daniels y la evaluación clínica que está en el libro de Horacio Cámpora también solemos utilizar. Y a eso así como dice la licenciada Gloria, que tiene mucha razón, a eso le implementamos lo que es las escalas. ¿Algo más que quieran agregar en su evaluación? Yo quiero acotar nomás algo. Nosotros dentro de la terapia, de un tiempo acá, justamente todos por la necesidad tuvimos que recurrir a estudiar y ser multifacéticas en esta área, ¿verdad? Entonces, yo trabajo mucho con Liz Morales y nosotros llegamos a crear un flujograma de trabajo. Entonces, nos percatamos de la alta tasa de pacientes reintubados por justamente disfagia post-intubación. Y con eso nosotros empezamos a hacer la clínica, evaluar a los pacientes y empezamos a establecer, y una vez que tomamos la posta de los pacientes post-extubados y que detectamos que la mayoría de los pacientes, principalmente neurológicos, presentan una disfagia por el tiempo de intubación que tienen, llegamos a lograr disminuir esa tasa de reintubación por aspiración de los pacientes y mal manejo de sus secreciones, especialmente saliva y eso. Entonces, es muy importante este tema de la evaluación clínica de los pacientes y la contención post-intubación, por ejemplo, que nosotros es lo que más trabajamos en terapia. Qué bueno, te felicito, Leti, porque la mayoría de los pacientes son reintubados justamente por eso y después van a traqueotomía y de ahí ya no pueden salir, incluyendo en niños y adultos, y que un grupo de kinesiólogos de colega tomen esa responsabilidad me llena de orgullo en nuestro país, porque hace falta. A mí me llaman mis pacientes cuando están internados en otro servicio y justamente me dicen eso, de que ya porque por el mal manejo y que el equipo no pudo contenerles, fueron a reintubación o a traqueostomía. Y mi sueño es que haya en cada hospital un buen equipo multidisciplinario que pueda ayudar a evitar mayores complicaciones y vías aéreas artificiales prolongadas. Sí, Algo que quiero acotar también en el factor de riesgo, ahora que es importante considerar es también la higiene oral del paciente, más en los pacientes neurológicos, ¿verdad? Que son ellos los que tienen más dificultad en la saliva. Entonces, si no hay una buena higiene oral, entonces vamos a tener también mayor riesgo. Entonces, también es importante la evaluación clínica, también evaluar todo lo que es la higiene oral, ¿verdad? Y ahí los que estamos en terapia intensiva, trabajamos mano a mano con el enfermero en ese sentido, ¿verdad? Entonces también es importante a la parte clínica evaluar también lo que es la higiene oral. Perfecto. Sí, concuerdo totalmente con la licenciada Estefanía. Nosotros lo mismo en la terapia, junto a los licenciados en enfermería, llevamos mucho en cuenta eso. Incluso a los pacientes traqueotomizados tratamos de que también tengan la subglótica limpia, aseada, porque eso lo que produce es una inflamación de toda esa parte y se vuelven a reinfectar. Entonces, al mantener limpia esa zona,
la subglótica de la traqueotomía, disminuimos su estancia en la terapia y ya pasan a sala, ¿verdad? Para Perfecto. nosotros, para nosotros realmente es un desafío la parte de neonatología. Ustedes sabrán que no hay escalas realmente para niños así tan pequeños, ¿verdad? Creo que se está intentando hacer, pues estoy en una red de neonatología de Latinoamérica que se llama el CEPNEO, y se está intentando hacer el trabajo multidisciplinario y realizar realmente una escala para valorar la succión de ilusión de niños neonatos, ¿verdad? Y de lactantes pequeños, porque la IAT-10 se utiliza a partir de 18 meses recién, ¿verdad? Entonces, para nosotros es tan importante esa evaluación clínica, ¿verdad? Esa ocultación de la laringe, saber esos ruidos, por ejemplo, el estridor laríngeo, ¿verdad? Y si nosotros sospechamos algún tipo de trastorno de glutorio en neonatos, entonces pedimos que sea evaluado por el especialista que es de cabeza y cuello, eh, que son los otorrinos, ¿verdad? Y entonces pedimos ahí que se haga una videodeglución o una nasolaringe, ¿cómo es? Una Laringos. una nasofibrolaringea. Mm. Entonces, a partir de esos estudios también podemos ver si hay algún tipo de trastorno y intervenir, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, kinesióloga Diana, por tu aporte para los más pequeños. ¿Hay alguien más que quiera agregar algo o de lo contrario vamos a las dos últimas preguntas? ¿Pasamos? Sí, profe. Pasa nomás. ¿Está en el 5? No, ¿Quedó en el 4? sí. Sí, profe. Quedó en el 4. Ahí vamos de vuelta. Al pasar, pero ya vamos de nuevo, vamos, que es muy linda esta pregunta. Vamos a ver quiénes no hablaron todavía o tienen ganas de compartir. Ahí ven, 5. Sí, ahí sí se ve. Qué Sí, importancia, justamente ya hablaron mucho, escuché que hablaron de la nutricionista, hablaron de enfermería, qué importancia tiene la colaboración interdisciplinaria en el manejo de los trastornos aerodigestivos. Solo para aclarar, interdisciplinaria y multidisciplinaria tienen una pequeña diferencia. Cuando hablamos de multi, hablamos de varias especialidades en relación a un caso, digamos. Y cuando hablamos de inter, son varias especialidades en relación a un caso, pero esas varias especialidades justamente saben lo que hace la otra especialidad. ¿Está? Y no se pisan ni se contradicen, se trabaja en equipo. Y si yo bien sé cuál es el rol del cirujano de cabeza y cuello, el rol de lo que hacen los estudios, el rol del que hace la fisioterapia exclusivamente motora, el que hace la estimulación, entonces nos ayudamos, no hacemos lo mismo, pero nos complementamos, eso sería. Entonces, para mí el gran desafío y la gran meta es eso, llegar a trabajar en forma interdisciplinaria, todos en colaboración y cooperación mutua para el bien del paciente. Y entonces, médico, fonoaudiólogo, nutricionista, en la parte de todo lo que sea los que trabajan en cirugía de cabeza y cuello, los intensivistas, lo que hacen la parte motora, etcétera. Y esto nos va a dar mayor calidad de vida para los pacientes y, por supuesto, también para el equipo, porque es diferente trabajar en un lugar donde se trabaja en equipo y nos valoramos entre nosotros que un lugar donde no hay comunicación. Y eso se siente. Justamente yo como docente,
y que a mí me toca entrar en terapia intensiva pediátrica con mis alumnos de último año de kinesiología, y ellos se dan cuenta y nos dicen, profe, acá da gusto, mira cómo te piden. Yo llego y llegamos nosotros, ay, ya vino kinesio, y nos piden para evaluaciones, para tratar a los pacientes, y es tan lindo lograr esa colaboración. Entonces, si tienen, algunos de los panelistas quieren compartir su experiencia de trabajo interdisciplinario o algunas palabras que les parezca útil para aportar en este conversatorio. Sí, profe, Sí, yo quiero justamente, explicar. hablando primero yo. No, bueno, permiso, perdón. Justamente quería hablar de eso, ¿verdad? El complejo orofaringio-laringio es amplio, es grande, abarca varias funciones, ¿verdad? La ventilación, la deglución, la fonación. Entonces, eso implica también a varios especialistas, ¿verdad? Ya sea el fonoaudiólogo, la nutricionista, el enfermero, nosotros los fisioterapeutas, el otorrino, incluso el internista. Entonces, sí, necesitamos saber hasta dónde llega nuestro rol y dejar también que el siguiente o nuestros colegas puedan seguir también su especialidad, ¿verdad? No, hay veces que la línea es muy fina y uno cruza sin querer algo, pero tampoco es para mucho, ¿verdad? Pero sí, hay que saber hasta dónde poder llegar. Perfecto, gracias, John. ¿Alguien que quiera aportar algo en relación a este punto? Sí, justamente, profe, rescatando lo que dijiste del tema de este trabajo interdisciplinario, donde hay una comunicación fluida y armoniosa entre todos los profesionales, ¿verdad? Porque incluso dentro de un trabajo interdisciplinario puede haber una disidencia, pero manteniendo siempre el respeto se puede llegar a conseguir muchas cosas, porque en un trabajo interdisciplinario lo ideal sería dejar de lado los egos y poner como punto focal al que realmente interesa en este caso, que sería el paciente, que no porque yo sea kinesiólogo y maneje temas de nutrición, por ejemplo, no significa que yo esté reemplazando el trabajo que va a hacer el nutricionista. Yo no estamos nosotros para eso, pero yo sí me puedo dar cuenta como profesional de la salud cuando a lo mejor la alimentación de mi paciente no es la adecuada o no está recibiendo lo que necesita para completar los hitos que yo le voy dando dentro del proceso de rehabilitación, y facilita también mucho ese trabajo, ¿verdad? Entonces, realmente poder tener la oportunidad de ese trabajo en equipo, en ese trabajo armonioso, se traduce en buenos resultados para el paciente, que sería lo ideal. Lastimosamente, Paraguay, donde estamos en un sistema de salud que todavía no en todos los servicios cuentan con todos los profesionales para poder realizar esto, ¿verdad? Pero dentro de las limitaciones que tenemos, poder encontrar esta oportunidad, ya sea el trabajo complementario del sector público-privado, porque hay veces que tenemos pacientes que están recibiendo ciertas terapias en el servicio público y ciertas terapias en el servicio privado, y que podamos compenetrarnos con el paciente y establecer una comunicación fluida para poder llegar a nuestro paciente a buen término, y que realmente se traduce realmente en un trabajo exitoso, y que sería lo ideal que nosotros podamos implementar, y que justamente se termina en lo último que menciona ahí, ¿verdad? Que sería la calidad de vida de nuestro paciente, y que realmente su proceso evolutivo vaya siendo acompañado de que el paciente se siente contenido por todos los profesionales que están trabajando con él, y siente que hay una sola voz y que todos quieren lo mismo, que es que él mejore. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo también quiero Yo dar una quería, colaboración. Nosotros generalmente, o sea, hace 15 años que estoy yo en terapia intensiva y muchas veces nos tocó demostrar con trabajo lo que hacemos. Teníamos que ganarnos nuestro lugar porque al principio Kinesio no entraba a terapia, ahora Kinesio es parte de terapia. Y nosotros
hacemos, por ejemplo, charla a los residentes de medicina, y con ellos nosotros ya iniciamos ya una nueva generación, vamos a decirle, en donde se le muestra al equipo interdisciplinario de la terapia intensiva cuáles son las funciones del kinesiólogo en todas las áreas intensivas. Entonces, eso abrió a que podamos trabajar, y incluso llegamos a presentar un caso sobre un paciente medular alto, justamente demostrando, dando lugar a lo que es el tema de la calidad de vida. Es un paciente medular alto y trabajamos con la nutricionista, trabajamos con fono, trabajamos con otorrino, y este paciente llegó a ser decanulado hace 2 años ya y viviendo en su casa un tetrapléjico. Y habla muchísimo eso, porque cuando nosotros empezamos, llegamos a perder muchos de estos pacientes justamente por falta de información. Entonces, una vez que nos dimos a conocer y empezamos a plantar, como dije, la semilla, se abrieron las puertas. Yo creo que estamos por buen camino con el tema del trabajo interdisciplinario, porque se ven resultados. Entonces, eso habla solo. Qué bueno, muchas gracias, Leti. ¿Alguien más, algún colega que quiera compartir? Sí, yo, aparte de trabajar también con otras áreas, otras disciplinas, mi aporte es también que entre nosotros, entre los kinesiólogos, podamos trabajar también de otras especialidades, no solamente la parte respiratoria, sino que también la parte neurológica. Y también los que hacen, por ejemplo, terapia manual. Yo trabajo con kinesiólogos que hacen neuro. Ellos tienen técnicas de trabajo sensitivos, y eso ayuda muchísimo a la parte oral. Y también trabajo con kinesiólogos que hacen terapia manual, ¿verdad? Que ayuda bastante a todo lo que es, por ejemplo, el hueso yoides, que nosotros, los kinesiólogos que hacemos respi también sabemos técnicas, pero los que hacen terapia manual tienen más, o sea, más herramientas. Entonces, trabajar entre nosotros, entre las distintas especialidades, también ayuda bastante a ese paciente que está sufriendo ciertas disfunciones. Entonces, complementarnos, ¿verdad? Nosotros que somos cardiorrespi y también otros kinesiólogos de otras áreas, como el área de neuro, como el área de terapia manual, hacen que, o sea, ayudan muchísimo al paciente, ¿verdad? Con los de neuro, por ejemplo, da muchísimo gusto trabajar, porque se ven cambios a nivel oral muy, pero muy significativos, ¿verdad? Entonces, aparte de trabajar con otras disciplinas, también trabajemos con otros kinesiólogos de otras especialidades. Sí, eso es muy importante. En mi caso también, mi experiencia, yo trabajo con colegas que hacen terapia manual, yo también hago algunos otros métodos y se complementa bastante bien. No solamente la parte respiratoria, sino la parte neuromotora. Es muy bueno trabajar entre colegas. ¿Alguien más? Nos pasamos ya a la última pregunta para cerrar, por medio que se prolongó, pero está muy lindo, me encantaría, bueno, se está grabando. Después podemos hacer como un escrito de todo, porque los aportes son muy buenos. ¿Alguna pregunta más en respuesta a esto o pasamos a la última pregunta? Me avisan si se ve el 6, ¿no? No. No se ve. Bueno, No. voy a dejar de compartir de vuelta. Ya es el 6, así que falta poco. Vamos a la ventana. Ahí va. Que justamente entra. ¿Ven que dice cuáles son los desafíos? Número 6, ¿ven? ¿Sí?
Sí, Se sí, ve, se se ve. ve, profe. Bien. ¿Cuáles son los desafíos actuales de la fisioterapia para los trastornos aerodigestivos? Y bueno, y esta revisión bibliográfica en general lo que nos dice es que todavía faltan más publicaciones científicas. Es importante en qué sentido los robustos. ¿Y qué serían los robustos? Los metaanálisis, ¿está? Y todo lo que sea las revisiones sistemáticas. Pero para eso tenemos que tener mucho trabajo del mismo diseño, ¿está? Entonces, experimental, aleatorio, etcétera. Entonces, no solamente este desafío creo que es para la fisioterapia aerodigestiva, sino para, para la fisioterapia en general, para muchas áreas. Y el reconocimiento también limitado, eso sí, que muy pocos saben lo que podemos justamente aportar nosotros que los fisioterapeutas que estamos capacitados en esta área, lo que se puede trabajar. Entonces, eso es muy importante también que sepan que se puede trabajar, pero yo creo que eso también es, como dijeron los colegas anteriormente, con los resultados, el trabajo en equipo y metemos más publicaciones también. Alguien o varios, si quieren responder en forma general, o que otro desafío ven en su día a día y probablemente alguna solución que vean, y con eso después tenemos ya unas conclusiones y ya cerramos con Steffi, si les parece bien. Bueno, creo que voy a hablar. Creo que el desafío actual de nosotros los kinesiólogos en el Paraguay es la formación, ¿verdad? Tenemos que formarnos, tenemos que estudiar en las distintas áreas que nosotros estemos, tenemos que estudiar y tenemos que formarnos. Y también tenemos que realizar los trabajos científicos que son muy importantes. Y eso hace también que otras especialidades valoren un poquito más y conozcan un poquito más de lo que nosotros hacemos como kinesiólogos. Y trabajamos en la unidad de terapia intensiva, ¿verdad? Como kinesiólogos respiratorios. Entonces, la kinesiología respiratoria aporta muchísimo a todo lo que es las disfunciones en los trastornos aerodigestivos, ¿verdad? Entonces, estudiar, formarnos, capacitarnos y hacer y publicar lo que realizamos, realizar protocolos o todo eso nos va a ayudar muchísimo a que nos valoren principalmente y a que reconozcan nuestras funciones. Así mismo, como decía Steffi, ¿verdad? Y tener la oportunidad de esta manera de profundizar lo que vamos dando también en nuestra carrera de grado, ¿verdad? Porque tenemos base, damos incluso temas relacionados a los trastornos aerodigestivos, solo que tenemos que tratar de profundizar un poquitito más como para poder dar un acompañamiento un poco más integral y de esta manera poder conseguir un trabajo mucho más exitoso y que podamos aprender a documentar nuestra experiencia clínica como para que realmente tenga un valor científico y que podamos cumplir con los propósitos que estuvo mencionando la profe Gloria hace un momento. Perfecto, gracias Roberto. ¿Algún otro colega que quiera aportar algo en este punto? Hay algo importante también, Gloria. Mucho también la desinformación. Nosotros, por ejemplo, el desafío más importante que tenemos es que todavía no pueden identificar la cánula adecuada para nuestros pacientes. Y eso a veces dificulta muchas veces la rehabilitación y el costo-beneficio también, el tema de los costos, porque generalmente las cánulas se compran y a veces se tiene que volver a comprar porque no se identifica una cánula apropiada para los pacientes. Se hace un estándar nomás. Entonces,
de ese lado también estamos tratando de dar un poco más de información, ¿verdad? Que no solamente hay un tipo de cánula, que tenemos varios tipos que tienen varias longitudes para varias necesidades de acuerdo a la patología del paciente, ¿verdad? Que eh, resulta muchísimo cuando es bien utilizada la herramienta. Entonces, es informar más sobre las herramientas que tenemos también es un desafío que tenemos. Perfecto, excelente, totalmente de acuerdo. ¿Algún otro colega que quiera compartir algo al respecto a este punto? Pasamos. Ya voy a cerrar como con unas conclusiones, pero después, por supuesto, la licenciada Estefanía va a enfatizar algunos comentarios. Ahí no ven, entonces último, vamos cerrando. Ahí vamos. ¿Ven ahí conclusiones? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, se ve. Primer punto, entonces, calidad de vida. Todo esto que hablábamos, toda la formación, trabajo, sacrificio, experiencias, etcétera, es para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Nunca nos olvidemos de eso. Segundo, seguir investigando, seguir, como dijo el kinesiólogo Roberto, aprender a poder registrar nuestros datos, como dijeron los demás colegas kinesiólogos, de poder difundir eso, publicar, y educación también continua y trabajo en equipo. Es decir, que coincide completamente en lo que dijeron los colegas, ¿sí? Que es muy importante. Y ahí hay un esquemita más y después ya cierro nuestra retroalimentación visual como para que sea auditivo. Permiso, profe. Aquí estoy. Sí, quería responder una pregunta en el chat. Dice, Sí. la línea de trabajo entre el fisio y el fono y cómo se logra trabajar interdisciplinariamente, ¿verdad? Uh-huh. Sí, lo único que quería decir es, generalmente, o sea, nosotros como kinesiólogos y especialmente lo que estamos en la parte de terapia intensiva, ¿verdad? Manejamos mucho más lo que es la parte respiratoria. Trabajamos más con las presiones, tanto presiones pulmonares como presiones subglóticas. Entonces nosotros tenemos, vamos a decirle, esa, como hace rato comenté, la línea fina, ¿verdad? También nos abarcamos más a lo que es la protección de la vía aérea, ¿verdad? Y en eso entra varias aristas, ¿verdad? Que también es es la deglución. Y bueno, ahí entramos algo más lodoso, ¿verdad? Pero sí, tenemos que saber trabajar con los fonoaudiólogos, que ellos nos entiendan y nosotros también entenderlos a ellos, ¿verdad? Y saber delimitar. Perfecto. Entonces seguimos como para cerrar, papel fundamental en la reeducación, no solo de la deglución, sino del cuidado de esa área aerodigestiva. Hacer la evaluación integral, y esa evaluación integral implica también evaluación multidisciplinaria, y ahí se trabaja a nivel multidisciplinario con otras especialidades y prevenir por sobre todo las complicaciones. Desde mi punto de vista, en el hospital no tuve, es decir,
trabajamos bien porque trabajamos en equipo, no nos pisamos, nosotros evaluamos, cuidamos la integridad de vías aéreas, informamos, se trabaja en equipo y hay muy pocos todavía fonoaudiólogos formados para terapia intensiva, al menos que yo conozca en mi área que hayan hecho alguna pasantía o formación específica en terapia intensiva. Y entonces, al contrario, cuando las pocas veces que tuvieron que entrar en mi unidad pediátrica, por supuesto, yo con mucho compañerismo les ayudé justamente cuando querían trabajar el área de motricidad perioral, les ayudé para el manejo del ventilador, para el manejo de las secreciones, en muchos puntos que de repente se les pueden desbordar. Y así como dijo el kinesiólogo John, como él también y yo, mucho de lo que hacemos también aerodigestivo, tenemos especialización, incluso maestría en el área respiratoria, ventilación mecánica, y trabajamos también la parte neuromotora, entonces se integra el trabajo, por supuesto, y eso es lo más importante. Creo que el rol de trabajo en equipo es muy importante y, por supuesto, no todos, no se puede pretender saber todo, por eso justamente están las subespecialidades. Sí, esa sería nuestra conclusión. Después yo les puedo compartir, esto tiene la parte bibliográfica y también hay un artículo muy importante que salió también de nuestro maestro Horacio Cámpora, que ya salió publicado en una revista científica, que es muy útil también. Entonces, es para seguir aportando y mejorando para la calidad de vida de nuestros pacientes. Hasta ahí, Steffi o alguien más que quiera comentar algo. Por mi parte, les agradezco muchísimo por la oportunidad y yo estoy muy feliz y orgullosa de mis colegas. A muchos de ellos les vi cuando estaban en pregrado y siempre me emociono y me pongo feliz por lo que están logrando y así que vamos por más por el bien de nuestros pacientes. Ese siempre va a ser nuestro lema. Súper, súper bien. Agradecerles a todos los que participaron, los que se quedaron hasta esta hora. Y muchos mensajes que tuve, que me escribieron en el chat privado, es que continuemos con las charlas. Así que les animo a todos que desde la asociación, si tienen algún tema que quieran compartir, entonces siempre van a ser bienvenidos. Así que agradecerles a todos y creo que por honor al tiempo, ¿verdad? Podemos cerrar. No sé si algún miembro de la mesa quiere decir algo también. No, y bueno, buenas noches y que pasen un feliz fin de semana y felicitarle a todos los colegas que mañana es oficialmente nuestro día. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Diana. Buenas noches, muchas gracias a Buenas todos. noches, gracias por todo. Gracias a todos. Voy a dejar de grabar entonces. Ahí está.